Buenos días. Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a estar en la clase número 10 de Hebreos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Hoy vamos a comenzar el capítulo 11. Creo que es el capítulo favorito de muchos en cuanto al libro de Hebreos, por lo menos es el que más citamos todos a través del tiempo. Entonces vamos a orar y le vamos a dar lugar al pastor Juan Marcos Perpich. Padre amado, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias porque tú nos traes juntos y nos das corazones para aprender y escuchar de tu palabra. Yo te pido que abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento, nos traigas revelación y que podamos aplicar lo que vamos aprendiendo, Señor, y que cada día crezcamos más y más a tu imagen y seamos entendidos en los tiempos, Padre. Te lo pedimos, bendice por favor al pastor Juan Marcos, a su familia y que tu reino se siga extendiendo a través del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pastor Juan Marcos, le damos la bienvenida. Amén. Muchas gracias, pastora. Bienvenidos todos a Comprensión de los Tiempos. Estamos continuando en Hebreos explicado y a recomendar un libro que habla sobre el testimonio de un misionero, C.T. Studd. Así se llama el libro. Es una biografía C.T. Studd por Norman Grubb y se consigue en CLC y es una historia de fe en tiempos modernos. Bueno, vamos a ir al capítulo 11. Quiero como retomar el ambiente que estamos viendo aquí en el libro de Hebreos. Retomamos un momentico aquí en capítulo 10, en versículo 32, Hebreos 10, 32. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Aquí ya estamos hablando de héroes de la fe. Esta gente, ellos son héroes de la fe, a quienes el autor de Hebreos está escribiendo. Dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Solidaridad que uno ve en el pueblo de cristiano. La preocupación que uno tiene por los demás, quienes están sufriendo, luchando por su fe. Y dice, también se compadecieron de los encarcelados. Vamos a ver más sobre el ministerio carcelario, pero ahí es donde están los cristianos, en el ministerio carcelario, prioridad para la iglesia. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Entonces esto va a llegar ya al nivel de persecución en lo económico. No solamente pues el rechazo, el desprecio, un maltrato, así, sino que confiscaron sus bienes. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierden la confianza, porque ésta será grandemente recompensada.
Este es todo el énfasis del libro de Hebreos, ¿cierto? Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Todo el énfasis de Hebreos es a los cristianos a no volver atrás. Dice, mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y sabemos que pues los capítulos en el texto original del Nuevo Testamento no están. O sea, los libros del Nuevo Testamento no tienen capítulos y versículos. Esto fue puesto después para facilitar la referencia a encontrar alguna parte de la Biblia rapidito, ¿sí? Y en gran sentido, las divisiones de capítulos, pues bueno, ok, marcan así secciones de algún libro del Nuevo Testamento, y los versículos en gran parte también. Pero tú sabes que a veces pues hay un versículo ahí metido que se divide, o más bien digo, el número divide, y sería mejor no dividir para tener así el contexto. Y los capítulos, hay capítulos que uno dice, ahí dividieron el pensamiento, y bueno, no estoy peleando con eso, es como un hecho y tiene sus ventajas, pero el punto es que en Hebreos sí necesitamos como leer sin parar. O sea, uno necesita ir del capítulo 10 a entrarse en el capítulo 11, así sin parar, para tener el hilo del pensamiento. Y como dije, ya estamos hablando de héroes de la fe en el capítulo 10, y vamos a ver ya en el capítulo 11 un trato full al tema características y triunfos de la fe. Este capítulo a veces lo llaman pabellón de los héroes de Dios. Y en este capítulo 11 vamos a ver ciertas personas con reconocimiento especial. Obviamente no son todas las personas, pero son algunas ahí que son nombradas, y vamos a ver campesinos, políticos, negociantes. Hay un clérigo, Samuel, y van a ser así nombrados, otros van a ser referenciados. Y bueno, lo que impacta a uno viendo el capítulo 11 es lo que la fe incluye, que es precisamente a pasar por luchas, persecuciones, tiempos difíciles. Eso vimos en el capítulo 10, que ya había comenzado la persecución contra la iglesia. Y uno va a ver que en el Antiguo Testamento también la gente de fe vivía situaciones tremendas. Howard Hendrickson dice, no se puede agradar a Dios sin correr riesgos. Si vamos a agradar a Dios, pues seguro que tarde o temprano, de una u otra manera, va a haber riesgo. Es que el hombre sin Dios hace como sea para ya eliminar riesgos, ¿sí?
Y pues creo que en los postreros tiempos vamos a ver más y más en este mundo la falta de coraje. ¿Y quién va a tener coraje? Pues yo creo que va a ser el cristiano. El valor, el sumo valor del inconverso es la paz y la seguridad. O sea, to be safe. Cuando el hombre no tiene a Dios, pues, ¿qué hace? Pues be safe, be safe. Be safe ya se vuelve el valor supremo en la sociedad. Y entonces el hombre sin Dios, pues, aceptará lo que sea con tal que sea safe. Quiere ser safe. ¿Sí? Y pienso que más que vayamos, hablando de comprensión de los tiempos, más que vayamos al fin de los tiempos, antes de la segunda venida de Jesucristo, pues los únicos con valor, lo que estoy tratando de decir, van a ser los cristianos. ¿Cómo te parece? Van a ser los únicos, pues realmente con la disposición de correr riesgos por Dios. Y entonces, pues bueno, capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver sobre la fe. En capítulo 11, versículo 1 a 6, tenemos la descripción de los efectos de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en versículos 7 a 40 tenemos ejemplos específicos. Bueno, vamos a mirar en versículos 1 a 6. Vamos a desmenuzar aquí primero, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ponle cuidado, no es la definición de la fe, sino la descripción de lo que hace la fe. Nota, la fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Hablando en el sentido bíblico, la fe es creer. Todo el mundo, cristiano o no cristiano, tiene fe. El ser humano vive por fe. O sea, si yo salí de mi casa, hay un ascensor, pues yo entré en ese ascensor con fe, por fe, pero con mucha fe, porque en el edificio no han revisado el ascensor bien. ¿Te imaginas la fe que tengo yo para entrarme a un ascensor? Estoy creyendo mucha cosa y voy a salir a la esquina y voy a hacer una vuelta, pero es por fe, pero mucha fe. Y yo tengo pues la fe que no me va a pasar nada, voy a poder realizar mi actividad, pero una fe, tremenda fe tengo yo. ¿Sí? O sea, uno vive por fe, todo el mundo vive por fe, ¿sí?
Pero lo que pasa es que queremos hablar aquí en cuanto a la fe bíblica. Una vez más digo que uno cree muchas cosas en la vida y vive por fe, porque así es la vida. Pero digamos, la fe bíblica, la fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Y si uno cree lo que dice la palabra de Dios, va a tener certeza en su vida. Esto es clave. Si uno cree lo que Dios dice en su palabra, pues va a tener certeza, va a tener convicción. Entonces, pues uno dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es definición propiamente de la fe, sino descripción de lo que hace la fe. Y en realidad, capítulo 11, vamos a ver que está como muy enfocado a dar ejemplos, muestras, cómo se ve la fe, qué es la fe. Nos hace pensar en Santiago, ¿no? Que él dice, no, pero que la fe se ve en las obras y cómo actúa la fe. La fe actúa. Vamos a ver en Hebreos 11 la fe actuando. Y pues si estamos aquí analizando un momentico este tema, vale la pena que la fe es creer y creer es tener fe. En el griego esto está clarísimo, porque la palabra fe y la palabra creer vienen de la misma raíz. En griego es la palabra pistis, que es fe, y el verbo creer es pisteo, primera persona singular. Entonces, pistis, pisteo. Y se oye la misma raíz. No es así en español, no es así en inglés. Y pues hay que comparar los idiomas, pero en griego sí es lo mismo. Pistis, pisteo, o sea, creer es tener fe es creer. Digamos, pistis es un sustantivo, pisteo es un verbo, pero es de la misma raíz. ¿Y por qué estamos haciendo este análisis? Es porque pues nosotros podemos tener confusión. Uno dice, yo creo, pero no tengo fe. Ayúdame, yo creo, pero no tengo fe. O de pronto uno dice, tengo fe, pero no creo, no creo. Entonces, pues, el griego nos ayuda en eso. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, una vez más, la fe es creer y no es creer cualquier cosa, ¿sí? No, es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Y si uno cree que lo que dice la palabra de Dios va a tener, esta es la descripción, ¿sí? El efecto, la fe actúa, va a tener certeza, va a tener convicción. Hablando de certeza, en griego es la palabra hipostatis. En capítulo 1, versículo 3, la imagen misma de la hipótesis de Dios. En capítulo 3, versículo 14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra hipótesis del principio. O sea, esta palabra aparece ya 2 veces anteriormente en el libro de Hebreos. Entonces, la certeza. El traductor inglés Tyndale dice confianza segura. Confianza segura. La traducción de Ginebra
Dice, fe es aquello que causa que aparezcan aquellas cosas que se esperan. El comentario, en la dimensión física, uno entiende por los sentidos. En la dimensión espiritual, uno entiende por la fe. Entonces tenemos certeza, ¿sí? Y tenemos convicción. La visión física produce convicción o evidencia de cosas visibles. Fe es el órgano que capacita a las personas a ver el orden invisible. Dice Tenet en The Central Problems of Faith. Entonces estamos aquí ya a tomar así de frente tema de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos al versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos se refiere a los santos del Antiguo Testamento. Vamos a ver un heroísmo espiritual. Y uno dice, pero qué gente estos personajes del Antiguo Testamento. Y a veces se hace la pregunta, ¿y qué pasó con la gente antes de Cristo? Bueno, ya estamos viendo qué pasó con gente antes de Cristo. Estamos viendo a estos héroes de la fe. Dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio se refiere a la justificación por medio de la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces dice, por la fe entendemos. ¿Te acuerdas que dijimos que la fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra? Bueno, vamos a aplicar nuestra fe con el tema de la creación, con cómo comenzó todo. Entonces, porque creemos porque Dios lo ha dicho en su palabra, nosotros entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa es nuestra conclusión. No es fantasía, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Cosa curiosa, nota, como ya dijimos, todo el mundo tiene fe, cristiano, no cristiano, ¿sí? Creyente y no creyente, todo el mundo tiene fe. Y con ese tema de la creación, es por fe. ¿Por qué? Porque pues nadie estuvo ahí para verlo, cómo comenzó este universo, y no podemos replicarlo en laboratorio, ¿sí? Entonces, es por fe que creemos en la creación. Sí, se lo reconozco. Es por fe. Es por la fe, creemos en la evolución, pero date cuenta, si tú no crees, digamos, en Dios y crees en la evolución, pues eso también es por fe. O sea, todos estamos... Realmente cuando vamos a hablar de los orígenes de este universo, deberíamos poner en lugar de ciencias en el letrero del salón, deberíamos poner filosofía. Porque todos estamos realmente con una filosofía, porque creemos algo. Y es por fe, ¿sí? Por fe creemos en la evolución. Por fe, uno cree en la evolución. ¿Qué hacemos? Bueno, a seguir la evidencia. Eso sería realmente, si vamos a continuar con este tema, tenemos que estudiar la evidencia. Por eso, si tú estás en una clase y están dando
pues la evidencia para la evolución. Tú preguntas, y bueno, ¿hay otra evidencia? ¿El profe conoce solamente un lado o sabe de todo lo que se ha averiguado en la ciencia? Que hay muchísimos científicos quien es creacionista, ¿sí? O el profesor solamente sabe un lado. O sea, en esta institución, en esta universidad o en este colegio, el punto es educar, o sea, mostrar todos los aspectos o indoctrinar, mostrar un solo. ¿Es usted un educador o es un indoctrinador? ¿Sí? ¿Qué están mis papás que están pagando aquí? Va a ser educado, o sea, a conocer todas esas posibilidades. Y hago un paréntesis. El cristiano, pues, venga y cuéntame todas tus posibilidades. Sí, es que yo creo en la ciencia. Esa es la cuestión. Yo creo en la ciencia. Y un verdadero científico siempre está cuestionando. El problema con este mundo no es que cuestione, es que no cuestiona suficiente. O sea, venga con el argumento. Yo me lo paso leyendo, escuchando personas no cristianas, inconversas, en contra de la Biblia. Llevo años haciendo esto. A ver qué traen, pero me doy cuenta que los del otro lado, no, ellos no conocen. Ellos no conocen realmente qué es lo que dicen otros científicos. Ellos dicen, cuando alguien dice, la ciencia dice tal cosa, ya sabes que esa persona no es de la ciencia. Esa persona está promoviendo, pues, será una parte de la ciencia, pero no es de la ciencia, porque la ciencia siempre está cuestionando. Y segundo, en este mundo hay diversidad de opinión, de averiguaciones sobre las cosas. Me acuerdo mis hijos en la universidad, cuando ellos cuestionaron, que obligaron a los estudiantes de la universidad a ver Inconvenient Truth por Al Gore. Y entonces cuando mis hijos presentaron argumentos en contra de los profesores, dijeron, no, porque no son científicos. Pero Al Gore no es ningún científico. O sea, él recibe de algunos científicos. Entonces, bueno, hay que seguir la evidencia. Pide en tu universidad que te muestren evidencia a favor y en contra a todo, a toda interpretación, no solamente en el salón de la ciencia, sino también la filosofía, la historia y todo. Si el profe sabe, creo que nos va a tocar en la iglesia tomar el tema de la educación, porque ya el Estado se ha mostrado aún la educación privada, si es humanista, si no tienen en cuenta la Biblia, pues ha fallado. Va a tocar la iglesia, como siempre en la historia. La iglesia va a ser quien ahí levanta al pueblo a educar y a mostrar todos los aspectos de X o Y tema. Bueno, estoy aquí así vagando del tema. Hay mucha gente científica que cree en el diseño inteligente. Y cuando preguntan a estas personas, dicen, no, pues yo seguí la evidencia. Seguí la evidencia. Y uno tiene que mirar la evidencia, llegar a una conclusión. ¿Sí? Entonces, aquí estoy pidiendo, por favor, ciencia, por favor, información, ¿sí? Por favor, averiguar, conocer, escuchar, saber de los otros científicos que tienen otras perspectivas sobre dado tema. Y cosa curiosa que más y más científico está creyendo en el diseño inteligente. Ellos no dicen Dios, eso sí sería demasiado. Eso ya es religión, entiendo. Pero que digan diseño inteligente ya es un gran paso. Bueno, entonces por la fe entendemos, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto llamamos
creativo ex nihilo, que es creación de la nada, que el libro de Hebreos afirma que la creación sucedió de la nada, que no había nada y en un momento ya hay. Eso es creativo ex nihilo, creación de la nada. No había nada y en un momento sí hubo. Una cuestión binaria, o sea, que está la habitación en oscuro, se prende la luz y ya se ve todo. Un momento no, un momento sí. Nota, en nosotros tenemos una teoría que se llama Big Bang, que es de una gran explosión, y esto sí es muy interesante porque reconoce que no había nada y después sí hubo. Y desmenuzando esto, uno puede ver que hay un Big Bang cosmológico, o sea, de la nada ya aparece materia. Y también hay un Big Bang biológico, que en algún momento aparece diferentes formas de vida de materia, porque materia no tiene vida. Pero en algún momento tenemos este Big Bang biológico y tenemos el Big Bang antropológico. En algún momento tenemos seres humanos, porque una cosa es tener bacterias y tener ¿qué? Plantas y tener animales, pero hay un Big Bang y tenemos seres humanos. Y también hay un Big Bang psicológico, digamos, que de la nada los resultan seres que piensan, que aman, que hacen sus planes y todo, ¿sí? Eso es muy diferente que tener unas plantas o aves o animalitos ahí. Esos son seres racionales o no tan racionales. Ahí, Big Bang. Entonces, cuando me preguntan, ¿tú crees en el Big Bang? Yo digo que sí, pero ¿cuál? Es que son cuatro. Tú tienes que explicarme cuatro Big Bang: cosmológico, biológico, antropológico y psicológico. Y entonces, pues, ¿qué es el punto? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Ahora vamos a ir, ya tocamos tema de la creación, ahora vamos a hablar de los hombres en el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro clave para los postreros tiempos. Es el libro más atacado por, digamos, el mundo científico, filosófico hoy en día y es tan clave. Lo que uno cree de los primeros 11 capítulos de Génesis hará la manera en que uno ve el resto de la Biblia. Génesis, Génesis. Hebreos aquí está hablando de Génesis. Génesis es el libro. Dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Jesús creía en la sangre de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Entonces, por la fe, Abel, el primero de los hombres en agradar a Dios, Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Date cuenta que Abel fue instruido por sus padres, seguramente. Llevó un sacrificio, ¿sí? Su ofrenda de sangre. Y que esto habla y esto muestra quién
vendría un día el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta. Y pues nota, Abel no trajo sacrificio para ser justo, sino por ser justo trajo sacrificio. Y dice, y muerto, aún habla por ella. Hay mensaje para hoy en día que el camino de Abel, la ofrenda de Abel, una ofrenda de sangre. Por favor, el problema con la ofrenda de Caín no fue que hubiera sido inferior. Aquí no estamos diciendo, no, que Abel llevó algo bueno, Caín llevó algo secundario. Bueno, ese es otro problema del hombre, pero no aquí. Aquí realmente es que Abel llevó una ofrenda de sangre que mostraba que un ser, otro ser, daría su vida, su sangre, para que Abel pudiera llegar a Dios. Caín trajo su sacrificio, su ofrenda de los cultivos de la tierra que él, humanamente hablando, había producido. O sea, el camino de Abel es por la sangre, el camino de Caín es por los esfuerzos del hombre. Por eso decimos que Caín fue el fundador de la primera religión. Cuando decimos religión en ese contexto, quiere decir el camino que hace el hombre para llegar a Dios. En cambio, el camino que Dios hace para que el hombre pueda llegar es por la sangre. Dice, y muerto aún habla por ella. Hay mensaje para hoy, el camino a Dios es por la fe. Caín tuvo la misma oportunidad, pero optó por llevar ofrenda de cultivos, el fruto de sus labores. Abel llevó ofrenda de sangre de otra vida, un ser inocente. Y date cuenta también que Dios habló a Caín. Tengo mi pensamiento que Caín fue, en este momento, Caín fue sincero. Caín realmente pensó que la manera de llegar a Dios era por lo que él podía hacer, lo que él podía producir. Por eso pienso que Dios le tuvo una consideración. Dios le habló, le dijo, Caín, no es por ahí. Cámbiese ya, hermano. Pero sabemos lo que pasó. Caín, fundador de la primera religión. Seguimos, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Abel agradó a Dios, Enoc agradó a Dios, ambos agradaron a Dios, pero date cuenta, uno murió y el otro vivió. Abel murió. Enoc fue traspuesto, llevado directo. Ambos agradaron a Dios. Uno murió, uno vivió. Entonces esto nos trae a la conclusión, versículo 6, la única manera para agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es la única manera. Sin fe es imposible agradar a Dios. De vez en cuando alguien dice, ay, pero yo no tengo fe. Hagamos un test. ¿Crees en Dios? ¿Sí o no? Bueno, digo, ¿quién va a decir que no? Pero pues sí, hay personas que dicen que no, pero por lo general la gente dice, sí, creo en Dios. ¿Sí o no? Creo que Dios me recompensará. Ahora, este es el test muy sencillito. ¿Sí o no? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Tú verás, ya vimos que es necesario, o sea, es necesario la paciencia. Verás de dónde sacas la paciencia.
pero es necesario. Y verás de dónde saca la fe. A ver cómo haces, porque es necesario. Es necesario que él se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creo en Dios, sí o no. Creo que Dios me recompensará, sí o no. Estas respuestas las contestas tú. No te las puedo contestar. ¿Sí? Cada uno llegará a su conclusión. Creo en Dios, sí o no. Creo que Dios me recompensará. Bueno, aquí estamos viendo en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, vamos a seguir con ejemplos. Versículo 7, más ejemplos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Observamos, por la fe, Noé preparó el arca. Esta es una muestra de fe. Pregunta, ¿Noé construyó el arca para ser salvo? Respuesta, por ser salvo, construyó el arca. Pregunta, ¿qué evidencia tenía Noé? Respuesta, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dice aquí, en cuanto a Noé, por esa fe, condenó al mundo. La fe de Noé reveló la incredulidad de su generación. Nota, tu fe condena la incredulidad de los que están en tu alrededor. El hecho que Noé hubiera sido capaz de creer ya condenó a los demás. Si no hubiera sido ningún Noé, uno dice, pero bueno, esta gente cómo iba a creer. Y mencionamos esto porque tu fe, puede que tú seas el único en tu familia. Puede que tú seas el único en esa oficina, en ese colegio, en ese curso, en ese grupo de amigos, en ese pelotón, o sea, el único, pero tu fe condena a todos los demás. Como es el cielo seguro para ti, el infierno es seguro para ellos. Tu fe condena la incredulidad de los de tu alrededor. Así como es cierto el cielo para ti, es seguro el infierno para ellos. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe, Abraham obedeció. Queremos mirar de aquí en adelante en el capítulo 11, digamos, claves para la fe o claves de la fe, porque como comienza el capítulo, dice, es pues la fe, y se habla de certeza, se habla de convicción. En estos ejemplos, en el capítulo 11, vamos a ver cómo se demuestra la fe, cómo se evidencia, cómo vemos la fe, ¿sí? Y vamos a ver, pues, en el caso de Abraham, ¿cuál fue la clave? La obediencia. O sea, esa fe se demostró en su obediencia. Clave para la fe. La fe es cómo se demuestra la fe, se ve en la obediencia. Y dice que sin saber a dónde iba. Entonces, esta es una clave también, la obediencia, sin saber lo que me va a pasar. Abraham no sabía. David Pawson, él dice que Abraham cambió una casa por una carpa, porque donde él vivía, en Ur de los Caldeos,
los arqueólogos han encontrado en las excavaciones, han encontrado unas super casas, pero casas ahí de 2 plantas y casas así de ladrillo y hasta con para el agua y calefacción del agua y todo. Y David Pawson dice que él mostró como unas fotos así a su esposa sin decirle de dónde eran y preguntó, ¿y cómo te parece esto? Es como rústico, pero ¿cómo te parece? Y ella dijo, bueno, sí, son, parecen como cómodas las casas. Abraham cambió casa por una carpa que él no sabía, sin saber a dónde iba. Clave de la fe, aún si no se sabe, uno obedece. Al obedecer, uno sabrá. Esa es la fe. Obedeciendo sin saber. Cambiando una casa por una carpa. Sin saber. Sin saber a dónde iba. Versículo 9. Hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces vemos aquí como extranjero. Ese es el punto con Abraham. Mejor dicho, él llega ahí a Canaán y él está en peligro por ser extranjero. ¿Sí? Y pues una clave para la fe es que puede que uno esté solo. Abraham no tenía así una gente para apoyarlo, para recibirlo, ¿sí? No, estaba ahí, mejor dicho, él y su familiacita ahí extranjeros y sin nadie. Amigos cubanos de mi mamá en la Florida me contaron cómo fue salir de Cuba así sin nada, ¿sí? Pero literalmente, y una señora, pues mi mamá dice que ella debía haber sido muy bonita en la época en que ella se salió de Cuba, una mujer joven y todo, y como en el aeropuerto, mejor dicho, le escucharon ahí, así, y que el maletincito que tenían, pues, que lo desocuparon. Mejor dicho, llegaron a la Florida sin nadie, si no había nadie esperándolos, ¿sí? Ningún apoyo y seguramente mucha gente mirándolos mal y todo. Eso es ser extranjero, ¿sí? Dice, por la fe habitó como extranjero, ¿sí? Puede que a uno le toque estar solo cuando vive por la fe. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Clave de la fe es esperar lo que es de Dios, ¿sí? No tenía, Abraham no tenía pues ese lugar ahí en Canaán, pero él estaba esperando que la ciudad, fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperar lo que es de Dios. Seguimos hablando de Abraham. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, vemos aquí por la fe, la misma Sara, la Sara recibió
fuerza. Clave para la fe es recibir lo que Dios está dando. Abraham, Sara, ¿sí? Recibir lo que Dios está dando. Por la fe, también la misma Sara recibió fuerza. Hablando de fuerza en el embarazo, la mujer queda embarazada y entonces, pues a veces es un cansancio ahí, seguramente esa criatura en su vientre está chupando mucha vitamina desde la placenta. Y ay, sí, a veces no tiene las fuerzas. Sí, cuando Ezequías mandó a decir a Isaías que realmente la amenaza de Sennacherib y de los asirios contra Jerusalén, eso era, mejor dicho, como cuando uno va a dar luz y no tiene las fuerzas. Terrible momento para Jerusalén. Y aquí, pues, Sara, imagínate la edad de Sara, pero recibió fuerza, ¿sí? Por la fe, también la misma Sara recibió fuerza. Clave para la fe, recibir lo que Dios está dando. Continuando, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Clave de la fe es hasta lo último. El libro El progreso del peregrino de John Bunyan enfatiza que es hasta lo último en nuestra vida con Dios. Si se vuelve atrás, mi alma no se agradará de él. No podemos volver atrás. Si entendiste algo del libro de Hebreos, que es para los cristianos y es para no volver atrás. Y estos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Clave de la fe, que esto es hasta lo último. Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces vemos aquí una clave para la fe es confesar, es lo que uno habla, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Clave para la fe, confesar lo que Dios dice. Es muy importante lo que uno habla en la vida cristiana. Es muy importante. Y realmente, pues, es muy importante hablando en la iglesia, lo que hablamos en la iglesia, lo que hablamos con la iglesia. Digamos, pues, ¿te acuerdas el pueblo de Dios en el desierto por la murmuración? Me acuerdo en la iglesia que gente saliendo tan bendecido y ahí en la puerta de la iglesia ni siquiera habían salido, pero ya había personas hablándoles de cosas negativas, ¿sí? De cosas en contra de no sé qué, no sé cuántas y todo. Increíble que toca callar a varios, ¿no? Porque pues no respetan. Hay que confesar lo que es. Y aquí confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dice que si buscaban, digamos, otra cosa, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces, clave de la fe es no volver atrás. Mucha gente te va a proponer que vuelvas, que regreses. ¿Qué haces en una carpa? Tienes una casa, tienes tu propia tierra, tú tienes así, y entonces, ¿qué haces aquí? Mejor dicho, vuélvete. Tenían tiempo de volver. Clave de la fe es no volver atrás. Versículo 16, porque anhelaban una mejor, esto es celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, anhelaban una patria mejor. La clave para la fe, bueno, también es saber qué es lo que quieres. Estas personas en Hebreos 11, ellos anhelaban una ciudad, una patria mejor, celestial, ¿sí? Creían que Dios les había preparado una ciudad, anhelaban una mejor. Clave para la fe, saber, bueno, qué es lo que quieres. En eso no te puedo ayudar. Digamos, tienes que sacar la paciencia, tienes que poner la fe tú y tienes que decidir qué quieres. Pero ¿qué quieres tú? Eso es como lo que está diciendo el autor de Hebreos. Decida, decida, ¿sí? Si vas a poner paciencia, si vas a creer, si tú realmente anhelas algo mejor. Esto es celestial. Y tú realmente anhelas no la aprobación de los demás, tú anhelas que Dios no se avergüence de ser llamado tu Dios. Y Él te ha preparado una ciudad y tú anhelas esta ciudad. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces dice, cuando fue probado, clave para la fe es pasar la prueba. Primero de Tesalonicenses 2:4 dice que Dios prueba nuestros corazones. Nota esta prueba de Abraham. Si Abraham desobedece, y cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, hagamos un paréntesis, no estamos en Génesis, pero hagamos aquí un paréntesis, es que muchos se escandalizan que hay que el sacrificio de Isaac, que eso muestra la barbaridad que es Dios. Y entonces, no. Mira, en esta época, todas las culturas sacrificaban los seres humanos. Y el sacrificio de los hijos, inclusive, fue muy común en toda esta época y hasta donde sabemos en el mundo entero. Entonces, el llevar a su hijo a un sacrificio, eso es lo que todo el mundo hacía. Pero Dios a propósito va a mostrar que no quiere eso. No quiere sacrificio de los seres humanos, no quiere sacrificio de los hijos. Más adelante, con Moisés, se va a codificar. Bueno, menciono eso. Si Abraham desobedece a Dios, si Abraham dice, no, yo no voy a llevar a mi hijo a sacrificarlo, entonces pues ya Abraham pierde su salvación, desobedeciendo a Dios, ¿sí? Y si Abraham obedece a Dios, si dice que sí, y entonces pues, y si él sacrifica a su hijo, entonces se acabará la promesa de su salvación. Hablando de una prueba, está mal si obedece, está mal si desobedece. ¿Sí? Es que la salvación de Abraham dependía de este hijo, Isaac. En Isaac venía la promesa. Entonces, ¿cómo hacía? Eso sí se llama una prueba, versículo 19. Bueno, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mira, pensando que Dios es poderoso. Clave para la fe es pensar bien, es pensar lo que es pensar que Dios es poderoso. Nota, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Jesucristo citaba el libro de Génesis en tantas ocasiones, tan importante. Uno, cómo aprecia toda la palabra de Dios y cómo necesitamos el libro de Génesis. Bueno, Abraham en el libro de Génesis vio mi día y se gozó. En Génesis capítulo 22,
Bueno, Abraham va a llevar un sacrificio y no va a ser un sacrificio de un animal, va a ser de un ser humano y no va a ser de cualquier ser humano, va a ser de un hijo y no va a ser de cualquier hijo, va a ser de un hijo único. Y este hijo no solamente va a morir, sino también va a resucitar. Y esto es lo que ocurrió en sentido figurado. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, sí hay cosas, cuestiones figuradas en la Biblia. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Aquí es un ejemplo. En sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, siguiendo versículo 20 a 22. Seguimos con estos héroes. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces aquí estamos viendo por la fe Isaac, sí, por la fe Jacob al morir, por la fe José también al morir. La clave para la fe, mejor dicho, la fe la tenemos en el lecho de la muerte. Lo último que le corresponde a uno en ese lecho de la muerte es bendecir a esas generaciones. Nota, no arrepentirse al final de la vida. Qué triste la vida de Karl Marx, que al final se arrepintió. Buda también dicen que se arrepintió. Nietzsche en locuras, lo único en sus locuras, de vez en cuando él hablaba de versículos bíblicos que había aprendido desde su juventud. Qué cosa, no hacer toda tu vida y llegar al final a arrepentirte. Aquí vemos gente no arrepentida. Jacob, a José, no se arrepintieron en su lecho de muerte. No tuvieron que pedir perdón a sus hijos por haberles encaminado en el error, en la mentira. Primero de Timoteo capítulo 6 habla de eso. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos sus males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, uno en ese lecho de la muerte traspasado de muchos dolores. Uno dice, ¿por qué hice? ¿Por qué viví para la plata? ¿Por qué puse la plata primero? ¿Por qué no hice la voluntad de Dios? ¿Por qué no confié en el Señor? Y tener que decir a los hijos, no serví a Dios, pero por favor ustedes que lo hagan. Pero bueno, ya qué credibilidad va a tener uno al final de su vida que con ese amor al dinero. Versículo 23, otro ejemplo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe de parte, ¿no? De las generaciones atrás. Me acuerdo en el colegio de los misioneros, una misionera me dijo que ella venía de 8 generaciones de misioneros. 8 generaciones. 8 generaciones atrás en su familia. La gente llevando el evangelio. 8 generaciones de misioneros. Y cuando ella vio mi cara, como que ella vio mi cara como, en esa época uno no tenía máscaras, ¿sí? Y uno podía ver la cara. Y ella vio mi cara y dijo, no, 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 no te
No te sientes mal, no te deprimes. Mi esposo solamente es de 4. Ah, bueno, solo 4 generaciones de misioneros, imagínate, solo 4. Bueno, aquí los papás de Moisés, dice, cuando nació, Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, tuvieron fe y no temieron el decreto del rey. Prepárate, comprensión de los tiempos. Los decretos del rey vienen en cuanto a tus hijos. No sabes cuánto tiempo vas a poner tenerlos. Quizás solo 3 meses. Uno no sabe. En comprensión de los tiempos, a mirar qué ha pasado en la historia en tiempos recientes cuando el Estado ya emite decretos a los padres en cuanto a la crianza de sus hijos. No somos los primeros para vivir esto. Entonces hay gran interés en cómo vivían los cristianos bajo el comunismo. Gran interés porque las lecciones que ellos aprendieron nos incumben a nosotros ahora que vienen los decretos en cuanto a nuestros hijos. Dice, no temieron el decreto del rey, pero bueno, de todos modos, solo 3 meses con su bebecito. Clave de la fe, ver el propósito de Dios aún en los niños. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Clave de la fe, ver el propósito de Dios aún en los niños. Seguimos con Moisés, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Clave de la fe, bueno, escoger lo mejor. Por eso estoy recomendando el libro C.T. Stud, ejemplo de un hombre quien prefirió lo mejor, que era servir a Dios. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Clave de la fe, temer a Dios más que al hombre. Jesús enfatizó esto, ¿no? Él dijo que no temer a los que pueden destruir el cuerpo, sino el que destruye al cuerpo, a la persona en el infierno. ¿Y quién es? Pues es Dios. Es Dios. O sea, el rey solamente puede destruir el cuerpo físico, pero Dios destruye en el infierno. Temer a Dios más que al hombre. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Clave de la fe es estar bajo la sangre. Aquí esto fue en la Pascua y es para nosotros estar bajo la sangre de Jesús. Quiero mi casa, mi gente bajo la sangre de Jesús. Todas las personas en mi cercanía, en mi esfera de influencia, bajo la sangre de Jesús. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Clave de la fe, no actuar con presunción. Sí, es que los egipcios vieron que los israelitas pasaron y dijeron, pues nosotros también, pero eso es presunción. Y versículo 30, vamos a Josué, ¿no? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Clave de la fe, esperar un milagro. Algo que Dios nos impresionó, orando por la salud de las personas, orando por milagros. O sea,
No, ya pasamos a otro sentir. Antes de pronto era si es tu voluntad, si sería. No, 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 no. Vamos a esperar un milagro. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. A veces se enfoca en Rahab, que es una prostituta, así una mujer ahí que, pobrecita, bueno, sí, pero yo pienso en Rahab que ella fue la capaz de no seguir lo que veía en los noticieros y todo lo que decía la gente. Ella fue capaz de no seguir a los desobedientes. Ella recibió a los espías en paz. Ella los ocultó. Ella los preservó. Bueno, admira uno a Rahab en muchas cosas, pero esto es lo que yo saco aquí, que ella no pereció juntamente con los desobedientes. Vivía ella en una cultura, una sociedad muy desobediente. Todo el mundo sabía que venían los israelitas. Todo el mundo. No solamente ella, todo el mundo sabía. Y ella, pues, hizo lo correcto. Bueno, más clave de la fe, no seguir a la mayoría. Más hazañas de la fe. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Clave de la fe es hacer. Mira, esta gente hizo, conquistaron, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, se hicieron fuertes, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es gente que hizo, hay que actuar, moverse, clave de la fe. Más otros, ya es que Hebreos nos da el mensaje completo sobre la fe. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y entonces aquí vemos el mensaje completo de la fe. Vemos que mujeres recibieron los hijos muertos de nuevo. Imagínate, pero otros aquí pasaron todo este sufrimiento y todos ellos así murieron, pero con su fe intacta. Versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, vemos aquí que estamos viviendo en un momento, comprensión de los tiempos, es que uno entienda que estamos viviendo en el mejor momento, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en los postreros tiempos. Este es el momento. Así uno pues sí piensa, ¿qué tal haber vivido en el tiempo de Abraham o ahí con Moisés o con Josué, viendo los muros de Jericó caer en frente de uno, sí, pues David, todas estas cosas maravillosas. Pero no, estamos, hermano, en el Nuevo Testamento. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, sí, ellos fueron justificados por la fe, ellos van a estar en el cielo, los vamos a ver en el cielo. Dice, no recibieron lo prometido, proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Si quieres saber un secreto, el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, la iglesia viviendo en el Nuevo Testamento. Por eso duele tanto que el cristiano no lea el Antiguo Testamento, ¿sí? Que no, que esto es para nosotros. Y dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, la justificación por medio de la fe. Ya vimos en capítulo 11 que los héroes del Antiguo Testamento, lo que llamamos los santos del Antiguo Testamento, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Amén. Pero también dice en Hebreos 11, no recibieron lo prometido. O sea, en el Antiguo Testamento no recibieron a Jesús, no recibieron el derramamiento del Espíritu Santo que fue profetizado por Joel, el reino de Dios, el acceso a Dios. Esa cortina no se partió en dos en el Antiguo Testamento, no recibieron la conciencia limpia por los sacrificios de los machos cabríos y ríos de sangre. No recibieron ese nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento por Jeremías, sino hasta en el Nuevo Testamento. Estamos viendo aquí en el libro de Hebreos precisamente el recalcar que ya el Nuevo Testamento sí ha sido recibido por nosotros. Que Dios les bendiga. Pastor Juan Marcos, muchísimas gracias. Yo creo que estuvo súper claro. Yo sí quedé de verdad muy animada y escribir de pronto todas estas claves en la pared y recordarlas y ponerlas en práctica. Sí les animamos, este es un material no es para conocimiento, comienza con el conocimiento, pero es para vivirlo y sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo necesitamos esta palabra. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos, gracias a todos, guarden esto en sus corazones y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.